Bueno, entonces es genial, genial. Bueno, mi amor, entonces empezamos. Vamos a entender la letra bendita esta E. Esta letra E. Vamos a entenderla como la amplitud de una onda. ¿Y qué vamos a entender como amplitud de una onda? Pues entonces cuando nosotros tenemos la onda así, que va, que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja, no es más que la altura. Tú sabes que como te están hablando del experimento de Young, que es el experimento ese de la doble rendija, entonces lo que te muestran es que hay unas lineecitas, ¿no? Vamos a ponerle otro color. Entonces hay una lineecita así en el centro, y entonces otra lineecita aquí, y otra acá, no sé qué, etcétera. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud no es más que la altura de esas líneas. O sea, entonces, la distancia que hay de aquí a aquí sería la amplitud. Entonces, esto que estás viendo aquí es como si estuvieras viendo la onda de lado, ¿sí? O sea, cómo va de lado. De lado. Y esto que está aquí es como si la estuvieras viendo de frente, o sea, cuando impacta la tela, o sea, cuando estás viendo donde choca la onda, donde termina, donde finaliza. Entonces, si tú la ves de frente, ves una lineecita, ¿no? Y si la ves de lado, ves cómo sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y bueno, vamos a explicarte el experimento. El experimento se trata de que tú coges una luz, una luz, lo que ellos llaman un haz, el nombre raro que le quieren dar, una lucecita. Entonces esa lucecita tú le pones adelante como una lámina que la tapa. Entonces en esa lámina tú haces tres huequitos que están separados a una distancia la distancia la que sea, pero todos están separados a la misma distancia. Si suponiendo que hay 1 centímetro, entonces el uno está lejos del otro 1 centímetro y el otro está 1 centímetro. O sea, todos tienen la misma distancia de separación. Entonces, cuando tú haces pasar la lucecita por esos tres huequitos, enfrente, allá de la luz, tú vas a poner como una tela donde va a quedar la marca de la luz cuando la luz pase a través de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que estas rayitas que tú estás viendo aquí son la tela. Entonces, ¿qué pasa? En la tela te quedan unas lineecitas. Esas lineecitas que yo te estoy marcando acá. Entonces, esas líneas son la interferencia de las ondas y te cuento que te dice. Entonces, ¿qué es la amplitud? Que es lo que me interesa que entiendas aquí. La altura de las rayitas. Entonces, voy a quitar el circulito un momentico. ¿Para qué voy a quitar el circulito? Porque realmente aquí es que vamos a ver. Vamos a ver cómo quedaría la franja realmente. Ay, perdón. Entonces, ahí se me fue. Entonces, vamos a hacer la lineecita aquí. Entonces, ¿cómo sería? Sería una cosa como así. Vamos a ponerle otro color porque generalmente los espacios negros es donde no hay otro rojo. Entonces, aquí tenemos, supongamos que esta es una línea de la onda. Entonces acá, de aquí en adelante, o sea, la que queda al lado es un poquito más pequeña, ¿sí? Igualita a la de este lado. Y la que sigue es un poquito más pequeña, igualita a la de este lado. Y así ellas van disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, la del centro es la que más brilla, es decir, la que tiene más intensidad. Y las que van a los lados van disminuyendo el brillo. Entonces, van teniendo menos intensidad y así como de rapidito. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo la amplitud? La amplitud es cuánto mide de aquí a aquí, ¿sí? La amplitud, cuánto mide de aquí a aquí. Hola, estoy hablando solo. Ok. Que le pusiste silencio al micrófono, ok. Si no entiendes algo, porfa, me interrumpes y me preguntas. Entonces, esto que está aquí, esta distancia
que hay de aquí a aquí es lo que se llama amplitud. Amplitud, ya amplitud. Y es lo que lo pusimos con la letra E. Entonces, eso es entonces, que si yo veo la onda de lado, por ejemplo, entonces, para ponerle un poquito de números, para que sea más comprensible, vamos a hacerlo como si fuese un plano XY, ¿no? Lo de toda la vida. Lo tenemos aquí y tenemos aquí. Entonces tenemos una onda que, por ejemplo, aquí por ejemplo, una cosa así, y supongamos que aquí mide 1 y aquí mide -1. Entonces la amplitud vendría siendo el valor absoluto de este valor, ¿no? Entonces el valor absoluto de 1 es 1 y el valor absoluto de -1 es 1. ¿Sí? Sí, o sea, si tú lo puedes interpretar como una altura, es exactamente lo mismo. Sino que acá en ondas lo llaman amplitud, pero es como si fuese una altura. O sea, es exactamente lo mismo. Sino que entonces cuando tú le vayas a decir al profesor, no le vas a decir altura porque te va a decir, hey, ven acá, ¿eso qué es? Amplitud. Entonces, pero ya tú sabes en tu mente que eso es lo mismo. Tienes ganas de andar jodiendo con esa vaina. ¿Listo? Entonces, ya tenemos eso que es la amplitud. Entonces, listo, la amplitud. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que es que la amplitud resultante. Bueno, entonces las ondas tienen una cuestión que se llama el principio, o les afecta algo que se llama el principio de superposición. El principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Que que las ondas pueden tener interacciones que hagan ¿cómo será? O que se aumenten o que se anulen. Por ejemplo, si yo tengo dos ondas, vamos con el primer caso, pues no. Entonces, un primer caso sería si tú tienes una onda por acá que viene así, ¿verdad? Y que va en esta dirección, ¿no? Y tienes otra onda que viene así, ¿verdad? Y que viene en esta dirección. ¿Qué pasa en el momento que esas dos ondas se unen? Bueno, hay una superposición, o sea, se juntan, se agrupan, se unen. Yo no sé, cualquier otra palabra que diga que se unieron la una con la otra. Entonces, cuando ellas se unen, que es lo que dicen superposición, sino que están utilizando una palabra complicada, ¿qué pasa? Que esta es una interacción constructiva. ¿Qué quiere decir constructiva? Que aumenta y se vuelve más grande. Entonces, esto es como si tú cogieras, suponiendo, ¿no?, que una es la onda A y la otra es la onda B. Entonces, se sumaran A más B. ¿Sí? Y esta es A solita. Ajá, y esta es B solita. Ajá. Sí. Es que exactamente. Pero lo que pasa es que era eso. No, lo que pasa es que, mira, esta es una interacción constructiva. O sea, porque aquí se superponen, pero se aumenta la onda. Entonces, ahora viene que es algo similar a lo que tú me estás diciendo ahora. ¿Sí? La otra interacción
es cuando, por ejemplo, viene una onda aquí así y la otra viene aquí así. ¿Sí? Esta es la onda B. No, ya vas a ver qué pasa. Entonces aquí sería... supongamos que estas dos ondas tienen la misma amplitud, las mismas condiciones, el mismo altura, solamente que una viene en el sentido contrario de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también tendría igual A más B, ¿cierto? A más B. Pero entonces esta B que está aquí sería igual a menos A. ¿Por qué a menos A? Porque es lo mismo que la otra onda, igualito, pero en el sentido contrario. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí A más B, pero entonces al final me quedaría A menos A. Entonces, A menos A me dice, ¿qué me da? 0. Entonces, cuando ellas dos se juntan, se vuelve una línea. Porque se anulan. Entonces, cuando ellas se anulan, esto es lo que se denomina una interacción destructiva. Se destruye, ¿sí? Se inhabilita. Como tengan la manera de entenderlo. Entonces, estas dos interacciones se dan en las ondas. Eso se da en las ondas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, bueno, ya entendimos esa parte. Entonces, cuando yo tengo una onda que va viajando, no sé qué, por un foquito, por un huequito. Entonces, vamos, aquí tengo, vamos a hacer el experimento. Aquí tengo, vamos a poner que la luz es amarilla. Entonces aquí tengo el foquito, ¿no? El foquito que está emitiendo la luz. Entonces aquí está generando la onda. Sí, porque la luz es una onda y tal. Entonces ¿qué pasa? Que aquí está vamos a cambiarle el color. Aquí está pues la lámina que yo te dije, ¿no? La lámina que están los huequitos que se supone que están más o menos a la misma distancia. Se supone que aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz empieza a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está aquí, ella como que... Bueno, espérate. Cuando está aquí, ella como que se empieza desde cero. O sea, por cada rejindita empieza desde cero y se crea como así, pero chiquitica. Y entonces se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. Entonces, si tú empiezas a hacer eso con cada rejillita, entonces se van a crear unos puntos o unos nodos que son estos que tú ves aquí, esos puntos donde las ondas se encuentran. Esos puntos donde las ondas se encuentran hacen interferencia constructiva. ¿Sí? Entonces, esos sitios donde las ondas se encuentran hacen interferencia constructiva. Entonces, por eso es que te dejan la rayita. Entonces, que te dejan la rayita enfrente, Y los otros sitios, por ejemplo, entre una rayita y la otra hay un espacio. Entonces, todo ese espacio en negro que tú ves es donde hay interferencia destructiva. Es decir, que ahí en ese espacio las ondas se anulan y por eso se ve negro, porque no hay luz, porque se anula una con la otra. ¿Sí? Estamos entendiendo eso. Entonces vamos a buscar aquí un patrón de interferencia. Patrón para explicar. De interferencia. Listo. Entonces aquí, bueno, es que estos dibujitos míos también son más malucos. Vamos a buscar la imagen y te repito exactamente lo mismo exactamente lo que te estás repitiendo. Aquí, bueno, mira, esta es genial. Listo, estás viendo. Esto es lo que quería explicarte, pero aquí se ve mejor. ¿Sí? Entonces, mira, aquí está la luz del foquito inicial. Entonces estas son la barrera, ¿no? La barrera. Y aquí está un huequito. Este ejemplo lo están haciendo con dos huequitos. Entonces, ¿qué pasa? Que mira que aquí viene una sola onda. Pero al momento en que ella cruza por el huequito se empiezan a generar dos onditas
chiquiticas, y entonces que se van volviendo grandes, y la una interfiere con la otra, ¿sí? Se entrecruzan, ¿sí? Se juntan, hay superposición, lo que habíamos entendido por superposición allá, sucede aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto donde las ondas coinciden, que son la misma, van en la misma dirección, las dos positivas y todo el cuento, donde hay una interferencia constructiva, se hace una rayita, que es la rayita que tú ves ahí en la franjita, una de estas rayitas. Entonces, eso sucede en varios puntos, en varios puntos, en varios puntos, en varios puntos, en varios puntos. Y donde hay una interferencia destructiva, es decir, donde las ondas tienen las mismas condiciones pero son inversas, por así decirlo, que se destruyen las dos, entonces hay los espacios en negro. ¿Me entiendes? Los espacios en negro son los espacios donde hay una superposición destructiva de las ondas, ¿sí? Se anulan las unas a las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que ese punto donde tú ves una línea es lo que aquí en la imagen llaman un máximo, y lo que ves, las franjas negras, es lo que llaman un mínimo, ¿sí? Un mínimo. Entonces, un mínimo es donde las ondas tienen interacciones destructivas, y un máximo es donde las ondas tienen interacciones constructivas. Listo. Sí, facilito, ¿entendimos eso? Ok. Entonces, ahora vamos a mirar otra cosa. Mira, esto que está aquí es como si tú estuvieras viendo la tela de frente. O sea, como si estuvieras viendo la tela así enfrente. Esta fue la franja que quedó. Si te fijas bien, de todas las líneas que hay en el centro, hay una que es como más gruesa, como la más. Entonces, esa línea que tú ves ahí es la más intensa, la de mayor intensidad, o también es la de mayor amplitud, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que a medida que nos vamos alejando de esa línea, va disminuyendo la longitud, y pues también las otras que están acá en las esquinas no es que brillen tanto, no es que se vean tanto, es decir, que son menos intensas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como se supone que tú estás poniendo un foquito acá detrás de la... Entonces, haz el BES, y la línea que está en el centro es como si estuviera recibiendo la luz directamente del foco. Y la que está al lado, pues la distancia que hay aquí entre negro es como una distancia, esa distancia la representas tú con un ángulo pequeño, ¿no? O sea, una desviación pequeña de la del centro, una distancia. Y la que está al lado, dos veces ese ángulo. Y la que está al lado, tres veces ese ángulo. Y la que está más al lado, cuatro veces el ángulo. O sea, ese ángulo pequeñito que se está desviando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú desvías del centro, esa distancia que cada vez se va agrandando más, ¿qué pasa? Que la onda que llega, aquí llega una onda, aquí llega otra onda, en cada linecita llega una onda. Entonces, las que tú ves más pequeñas es porque se tardan más tiempo en llegar que la que tú ves en el centro. Entonces, y no solamente se tarda más tiempo en llegar, sino que hay está una cierta distancia separada del foco, o sea, que es la distancia que tú ves en negrito, o sea, el espacio negrito que hay entre una franja y la otra es lo que llaman, o lo que el profesor debió mencionarte, como un desfase, ¿sí? Como que están desfasadas ahí por un ángulo. Entonces, desfase no es más que un valor de un ángulo que están separadas las franjas, ¿sí? Entonces, ese desfase hace que la amplitud disminuya, y hace que la amplitud disminuya y que la intensidad también disminuya, porque esa onda está llegando más, se tarda más en llegar a ese punto de la tela, y con menor intensidad, ¿sí? Listo. Ok, entonces, ahora teniendo ya todo eso claro, entonces ahora sí podemos entrar a ¿cómo es que es? A mirar el ejercicio, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice lo siguiente. El ejercicio me dice lo siguiente.
Oye, ¿esto qué le pasa? Un momento aquí. Ok, vamos a ver. Hidro. Ah, bueno, ya se arregló. Me asusté, pensé que se había dañado. Bueno. Listo, entonces. Ya sabemos que la letra E me dice que es la amplitud, ¿no? Ya sabemos que es la amplitud, la altura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me hablan que cuando tú haces todo el proceso de que la luz pase, o sea, la onda, o sea, bueno, sabemos que la luz se comporta como una onda, entonces, cuando la luz empieza a comportarse como onda, que es la onda que genera, ¿dónde está? Lo quité, mira, ¿dónde está? Aquí, mira. Se supone que aquí viene una onda, ¿verdad? Sí, amiguita. Ah, ok. Entonces aquí viene una onda que es la que está generando, o sea, qué sé yo, la lamparita que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya ella pasa por la rendija, por el hoyito, por el orificio, esa intensidad o esa amplitud, más bien, esa amplitud que trae la onda inicial, pues se subdivide en las amplitudes que se forman, de las otras onditas más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si esta tiene una amplitud E sub 0, eso va a ser igual a la suma de E sub 1 más E sub 2, que son las amplitudes de las otras dos ondas que se formaron. ¿Sí? Que la amplitud... O sea, mira, aquí tú sabes, mira, está la barrita, ¿sí me entiendes? La barrita está que está aquí en el centro. Entonces, antes de la barrera hay un foco que está generando una onda con una amplitud E, ¿cierto? Entonces, cuando esa onda atraviesa las dos rendijitas, esa amplitud E se divide en dos E más pequeñas, E1 y E2, que cuando tú las sumas te dan la E grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Entonces, cuando la onda pasa, que es la grande, pasa por las dos rendijitas, se transforma de tal manera que se divide en dos, ¿sí? Entonces, ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que la onda que resulta, ¿no? La onda que vamos a llamar E sub R, es la onda resultante. ¿Sí? La onda resultante va a ser igual a la suma, ¿no? A E1 más, bueno, más y así hasta E sub N, dependiendo del número de ondas que sean, ¿sí? En este caso, a ti te dicen que son cuántas ondas, o sea, cuántos orificios. Son 3, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada orificio va a tener una expresión para la amplitud de la onda que se genera en ese orificio. Entonces, esa amplitud resultante va a ser igual a E1 más E2 más E3. Ay, profe, la recta. Entonces, listo, aquí tenemos E1 más E2 más E3. Listo.
Entonces, suponemos que tenemos un hoyito en todo el centro de la luz y tenemos otros que están a los lados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la expresión general para la amplitud es que es igual. Ay, déjame, me acuerdo qué es lo que es la amplitud. Bueno, vamos a mirarla. Déjame miro la expresión para la amplitud. Ok, listo. Listo. Acá. Entonces, va a ser a la energía inicial, ¿no? Inicial, que ¿cuál es la inicial? La que está generando el haz de luz, ¿sí? Por el seno de ¿quién? De W, que es la frecuencia angular, por el tiempo. Entonces, suponiendo que esta está en todo el centro de donde está el mismo haz, ¿no? Donde está el mismo haz. Entonces, resulta y pasa que yo te dije, bueno, la siguiente linecista tiene lo que llaman un desfase, ¿no? Una separación, una distancia. Entonces, si esa línea se separa, la distancia que corresponde a una longitud de onda, una longitud de onda es la letra lambda. ¿Dónde está lambda? Aquí está lambda. Entonces, ¿y qué es una longitud? ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es lo siguiente: si yo tengo la onda, la longitud de onda es la distancia que hay entre una punta y una punta, ¿no? Eso es una longitud de onda, una cresta, o entre un valle y un valle, ¿no? O entre un punto medio y un punto medio. Cualquiera de las tres es una longitud de onda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es una longitud de onda. Entonces, si yo tengo que en la franjita que yo tengo, o sea, en la tela que está en la franjita, que ya las viste y todo eso, si la distancia que entre ellas corresponde a una longitud de onda, entonces acá el desfase es de un ángulo phi, que ya el profesor también debió hablar de eso en clase. Ángulo phi. Entonces, cuando esa separación que tú ves entre las dos rayitas corresponde a un ángulo phi, que corresponde a una longitud de onda. O sea, hay una relación entre ellas ahí de eso. Listo. Entonces te dije, bueno, hay un desfase de phi. Si, entonces, de la rayita principal a la tercera raya, quiere decir que ya no hay phi, sino el doble de ese ángulo, o sea, 2 phi. Y si a la cuarta rayita hay 3 phi, y así. Entonces, ¿qué me dice eso? Que si yo tengo que era para la primera rendija o el primer orificio, este sería la amplitud, ¿no? General, pero entonces vamos a poner que es la energía resultante. Listo. Entonces, para la segunda, ¿cómo sería? Para la segunda sería el mismo E sub 0 por el seno de WT, pero ahora más phi. ¿Por qué más phi? Porque hay un desfase. Sí. No estamos hablando de que sea destructiva o constructiva. Estamos hablando de que entre una amplitud y la otra hay un desfase. O sea, hay una separación de un ángulo phi. Porque bueno, déjame y te muestro acá. Listo, están mirando. Listo, entonces, aquí, por ejemplo, en esta roja, aquí donde te estoy señalando, esa se supone que es
la, 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 la franja de mayor intensidad, de mayor luminosidad, de mayor amplitud. Entonces, si te fijas bien, entre la primera y la segunda hay una distancia que viene representada por el espacio en negro que está ahí, ¿no? Esa distancia es phi. Entonces, de aquí de esta misma del centro, pero ya no a la que está al ladito, sino a la que está después, o sea, a la tercera, ya no hay phi, sino 2 phi. O sea, 2 veces la distancia de la primera. Entonces, ese sí, son destructivos, exacto, son destructivos. Pero nosotros lo estamos viendo como la distancia que hay entre el uno y el otro. Entonces, a medida que la onda se va alejando más, como vemos aquí, se hace más difusa, o sea, se ve como más borrosa. Fíjate que aquí se ve más borrosa, en cambio aquí se ve más nítida, por así decirlo. La del centro se ve más nítida. Listo, entonces, bueno, ahí para donde cogemos, para acá para donde estábamos. Listo, entonces tengo esto, ¿no? Que sería phi, y la otra sería lo mismo, E sub 0, así, E sub 0, sí. Ya sabemos que E sub 0, ¿quién es? E sub 0 es la amplitud de la onda inicial, de la que la está generando a ella, la 3, la que viene del foco. Entonces, por el seno de quién, de WT, pero ahora como está separado el doble, entonces 2 phi, ¿sí? 2 phi. Entonces, como son 3 ondas, entonces tendría, en la primera el desfase sería 0, o sea, phi sería 0, sería WT más 0, que me queda WT. En la primera sería el desfase de pi, ¿sí? Y en la segunda sería el desfase, en la tercera sería el desfase de 2 pi. Listo. Entonces, ya lo que viene aquí, ahí lo tienes expresado. Entonces ahora tienes que transformarlo para llevarlo a una manera que te sirva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya aquí, por ejemplo, aquí en el primero no hay nada que hacer. En el segundo hay una propiedad del seno que se llama el seno de la suma de ángulos. Entonces vamos a buscar, déjame ya yo busco aquí el seno de la suma de ángulos en Formulia, y para que tú veas cómo es que ellos transforman eso, ¿no? Porque te están diciendo que demuestre, y cuando te dicen que demuestre tienes que decir, ay, que esto es igual a, sí, exacto. La identidad trigonométrica de la suma y resta de ángulos, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una propiedad que me dice a mí por acá, la voy a escribir aparte. Voy a echar esto por acá y voy a poner por acá. Entonces, esa propiedad me dice, si tú tienes el seno de A más B, donde A y B son ángulos, ¿no? Eso va a ser igual al seno de A. Bueno, vamos a ponerlo así, al seno de A, seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Vamos a organizarlo. Entonces, eso es una propiedad que cumple, se llama propiedad de suma de ángulos. Entonces, esto lo aplicamos a este, ¿no? Que se le puede aplicar, y a este, ¿no? Que también se le puede aplicar. Entonces, ¿cómo nos queda eso si aplicamos eso? Nos queda, bueno, vamos a tratar de ahorrarnos lo que podamos aquí. Copiamos esto que está aquí, ponemos acá esto. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el seno de WT, bueno, vamos a poner entre paréntesis, W1 por el coseno de phi.
el coseno de phi. Vamos a copiar ese símbolo porque después para estar buscándolo cada ratico. Listo, por el coseno de phi más el seno de phi por el coseno de WT. WT, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Aplicando para el último, ¿no? Ah, bueno, entonces aquí me faltó que ¿cómo es que E sub 0 multiplica todo eso, ¿no? Entonces, más E sub 0 otra vez. E sub 0 otra vez, que multiplica aquí. Entonces ahora sería el seno de WT. Bueno, ya podemos borrar la propiedad, ¿no? Porque ya la estamos aplicando. Entonces, el seno de WT por el coseno de 2 phi, ¿no? El coseno de 2 phi más más que es más el seno de 2 phi de 2 phi de 2 phi por el coseno de WT. Sí, es el mismo. Lo que pasa es que en el solucionario, pues el que hace la solución dice, no, o sea, ya tú sabes hacer esta vaina y sabes que esta propiedad hace esto, entonces te escribe la respuesta condensada. Yo lo que estoy haciendo es explicarte de dónde sale la respuesta que están dando en el solucionario. Pero ajá. Sí. Listo. Entonces, bueno, creo que hice algo mal. Espérate. Me di cuenta que fue lo que hice mal. Entonces, para evitarme este larguero que está aquí, ¿qué pasa? Que aquí en el primero tengo E sub 0, en el primero tengo E sub 0 y en el tercero tengo E sub 0, ¿no? Entonces aquí borro todos estos E sub 0 para no tener problema con eso y lo pongo como factor común. O sea, lo saco de ahí. Entonces digo que todo este larguero que está aquí está multiplicado por E sub 0, ¿no? Como para ahorrarme ahí la fatiga. Entonces digo todo esto. Oye, míscale. No. Listo, ahora sí. E sub 0. Listo, todo eso está multiplicado por E sub 0. Estos paréntesis hay que borrarlos de aquí. Bueno, vamos a dejarlo así. Listo, entonces tengo estas tres cosas que tú ves aquí. Entonces, ¿qué veo yo de igualito ahí en eso? Veo, mira, aquí hay un E sub 0. ¿Cómo es que? Aquí hay un seno de WT. Aquí hay otro seno de WT. Y por acá hay otro seno de WT. Entonces yo lo puedo sacar como factor común, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Una transmisión en español en reconocimiento al gran aporte que han hecho los científicos latinos a esta misión que hoy se hace realidad. Aquí es donde está el meollo del asunto. Eso, R. ¿Te imaginas si existiera vida en otro planeta como Marte? Ese sería un resultado tan asombroso
E sub 0 seno de WT. Yo sé que esa factorización se puede hacer. La cuestión es, será como por agrupación de términos. Bueno, ya, profe, yo asumo que usted sabe que esa factorización se puede, ¿no? Ya, yo sé que eso se puede. No sé si usted sepa, pero yo sé. Entonces, entonces tú le dices, profe, esa factorización se hace por agrupación de términos. Entonces, el resultado que nos queda, pues entonces es el que nos dice acá el ejercicio. Nos dice que pero es que hay un embolate que ellos sacan aquí que no sé de dónde lo sacan. Eso es lo que no he podido averiguar. Pero entonces vámonos, tranquila, vamos a hacerlo acá nosotros, vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a intentar por agrupación de términos. Entonces, ¿cómo sería aquí? Bueno, vamos a hacer esto todo más sencillo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo más sencillo? Vamos a poner por acá al ladito a darle nombres de letras a esta cosa para que sea más fácil hacerlo. Voy a decir que el seno de WT va a ser igual a A, ¿no? El coseno de WT va a ser igual a B. El seno de phi vamos a ver, de phi va a ser igual a sub phi. El coseno de phi, o sea, es que estoy reemplazando, o sea, estoy diciendo esto es A, esto es B, esto es A sub phi para escribir toda esa ecuación en términos de A, B, no sé qué, para que sea más fácil de hacer. ¿Sí? Va a ser igual aquí a B sub phi. Bueno, entonces el seno de 2 phi va a ser igual a sub 2 phi y el coseno de 2 phi va a ser igual a B sub 2 phi. Listo. Ahí tenemos todas las equivalencias. Entonces, ahora vamos a reescribir toda la ecuación en términos de esta vaina. Entonces, sería E sub R igual a ¿quién? A E sub 0. A E sub 0 por el seno de WT, pero el seno de WT es A. ¿Sí? Entonces, A. Bueno, no, mentira. Vamos a tener esto para entonces iría A más el seno de WT más A que multiplica al coseno de phi. El coseno de phi es B sub phi, ¿no? Entonces quedaría B sub phi. Mira, B sub phi, ahí está. A por B sub phi más
el seno de phi, o sea, A sub phi por B, ¿sí? Más el seno de WT, o sea, A más B sub 2 phi más seno, o sea, A sub 2 phi por B. Eso es lo que tenemos. Entonces ahora tenemos que factorizar eso. Entonces, ¿cómo agrupamos eso? Mira que en este que tenemos aquí, tenemos B, y en este que tenemos aquí tenemos B. Y en este que tenemos aquí tenemos A, y en este que tenemos aquí y aquí tenemos A. Entonces, vamos a reagruparlo. ¿Cómo reagrupamos eso? E sub R va a ser igual a ¿quién? Vamos a agruparlo. Entonces vamos a hacer E sub 0 A más A B sub phi control B más A sub B 2 phi, A B sub 2 phi, es que es la cosa. Entonces, ¿por qué? Mira, entonces estoy agrupando todos los que tienen A. No es que esto no me gusta. Los que tienen A, voy a ponerte un color diferente. Mira que este tiene A. Mira que este de aquí al ladito tiene A. Y mira que este de acá también tiene A. ¿Para qué? Para poder sacar la A como factor común. ¿Sí viste? Listo. Entonces, listo. Entonces, me queda esto que está aquí. Y entonces continuamos. Entonces me queda más E sub 0. ¿Factor común de quién? De bueno, entonces agrupo los otros términos que serían los que me quedan. A sub phi B más A sub 2 phi B. Entonces, ¿por qué el profesor dice que esto es álgebra? Esto es álgebra de octavo de grado, pero entonces esto es factorización por agrupación de términos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, profe, eso lo vivió en octavo. E sub R. Entonces te queda E sub 0. E sub 0. Ay, a ver. E sub 0 A, ¿no? ¿Factor común de quién? De 1 más. Bueno, vamos a separar esto. E sub 0A de 1 más B sub phi. B sub phi, hay que poner phi aquí. Phi. Listo. Más B, ay, perdón, B sub 2 phi. Listo, ahí me quedo. Y más E sub 0. La puse chiquitica. E sub 0 B, que multiplica quién? A sub phi más A sub 2 phi. Listo. Entonces ahora reemplazamos lo que vale toda esa vaina, ¿no? Entonces me queda aquí E sub R
igual a E sub 0 por A, pero ¿quién es A? A es seno de WT, o sea, seno de WT, que multiplica ¿quién? A1 más B sub phi, pero B sub phi es coseno de phi. El coseno de phi más B de 2 phi, ¿no? Entonces, eso es coseno de 2 phi. Coseno de 2 phi. Listo. Más más bueno, aquí falta un paréntesis. Más E sub 0 por B. Pero ¿quién es B? B es coseno de WT. Coseno de WT. Listo. Entonces coseno de WT por A sub phi. Pero A sub phi es seno de phi. Y más A sub 2 phi. A sub 2 phi es seno de 2 phi. Listo. Así nos queda la factorización. Entonces vamos a ver qué sigue aquí. Entonces, listo, ahí me quedó. Entonces, ay, espérate ahí. Vamos a mirar una propiedad que hay aquí para ver de dónde ellos sacan eso. Coseno La acción emprendida sin compromiso por la multinacional estadounidense ha sido ampliamente criticada por canales de televisión, políticos y activistas, además de interrumpir el funcionamiento de algunos servicios de emergencia. Hemos tenido discusiones con todas las partes. Listo, entonces aquí encontré lo que necesitaba. Las empresas de medios de comunicación, eso continuará, pero lo que también continuará es que Entonces hay una propiedad, querida mía, que dice lo siguiente. Dice que el coseno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el coseno cuadrado del ángulo menos 1. Listo. Entonces, este coseno que tú ves aquí, yo lo voy a transformar en eso. Y vamos a ver qué más hay por acá. Ah, bueno, y hay otra propiedad del seno, ¿no? Otra propiedad del seno que dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno de phi o del ángulo por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Esas dos propiedades yo las voy a aplicar allá adentro, ¿sí? Listo, entonces el profesor tiene que decir, la pela se fajó, la pela buscó, se esforzó. Porque ahora que tú le lleves todo esto detalle por detalle, de dónde sale cada cosa, el hombre tiene que ver que imagínate.
Sí, no, o sea, como sea que te diga, tienes que sacar 5 aquí. Listo, entonces, profe, reemplazando esto, eso que va a ser igual aquí. A todo este cuento que tenemos aquí. Pero entonces, donde va coseno de 2 phi, no vamos a poner coseno de 2 phi, sino vamos a poner 2 veces el coseno cuadrado, ¿no? Cuadrado de phi. Bueno, de phi. Está phi. El coseno cuadrado de phi menos 1. Y acá vamos a poner que el seno de 2 phi va a ser 2 veces el seno de phi por el coseno de phi. ¿Sí? Listo, ahí sacamos. Entonces vamos a ver qué más sigue aquí. Entonces aquí nos dicen que ok. Entonces, ellos distribuyen, ¿no? Distribuyen toda esa cuestión aquí. ¿Cómo? No estoy haciendo nada. Hola. Sí, 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 sí. Yo te escucho, tú me escuchas. Ok. Entonces, ay, ahora hay que distribuir todo ese cuento otra vez. Entonces, Consejo de 1000 radianes. bueno, si quieres nos volamos y decimos, vea, profe, para no extender más la cosa, esto da esto. No sé. Bueno, entonces, profe, haciendo factorización y todo el cuento, entonces nos queda que E sub R es igual a E sub 0 por 1 más el coseno de phi. Coseno de, bueno, vamos a ver si está ahí phi. Sí, por el coseno de phi, que multiplica a quién? Al seno de WT por el coseno de phi más el seno de phi por el coseno de WT. Si tú te fijas bien, eso fue lo que aplicamos para expandir este seno de ángulo, ¿no? Que dijimos que era que el seno de la suma de los ángulos era el seno de alfa por el seno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Entonces, esta propiedad que aplicamos para expandirlo acá, ahora la vamos a aplicar pero para contraerlo, porque nos quedó el seno de un ángulo por el coseno del otro más el seno del otro por el coseno del uno. Entonces,
Ah, bueno, eso es que me queda, profe. Facilito, me queda. E sub R es igual a E sub 0 por 1 más el coseno de 2, bueno, perdón, de phi, y la contracción sería el seno por el seno de quién, de WT más phi, porque es la suma, ¿no? Listo. Ese es el resultado final, profe, de nuestra amplitud resultante. Entonces, que todavía no hemos demostrado ¿cómo es exacto. Entonces, listo, ya después que hicimos eso, entonces, profe, veamos lo siguiente. Veamos que la intensidad de ¿cómo es que? De esa cuestión viene dada por el vector Poynter. La intensidad de una onda electromagnética, que es lo que tú dices que tiene que ver con física 3. Entonces, profe, veamos que la intensidad de una onda electromagnética viene dada por el vector Poynting, ¿no? El vector Poynting. Entonces, ese vector Poynting, la magnitud, ¿no? del vector Poynting, que sería la intensidad, que es lo que me interesa a mí, sería ¿quién? Tendría este valor. De manera general, ¿no? De manera general sería E al cuadrado, que ya sabemos que es la amplitud, ¿no? Sobre mu sub 0, mu es la permitividad de vacío, no sé qué, una constante ahí, mu sub 0 por c, y c es la velocidad de la luz, c. Entonces, cuando yo combino, miren esto que está aquí, este es sub 0 con toda esta cuestión, entonces ahí me sale sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dejo la E y todo esto que está aquí es cuadrado. Bueno, pongámoslo así. ¿Qué sería esto? Esto sería E resultante al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si tú elevas la energía resultante al cuadrado, pues tienes que elevar todo lo otro al cuadrado, ¿no? Listo, entonces, ¿qué pasa? Que te queda E sub 0 al cuadrado E sub 0 al cuadrado por control C, control B, esto que está aquí al cuadrado, o sea, por el coseno al cuadrado de phi, ¿no? Bueno, mentira, espérate, que esto está dentro de un paréntesis. Esto sería al cuadrado. La vena es no, el B es más cortito. Pero no es que te dije que lo hice, sino que lo que dice ahí, ¿no? Y esto sí es el seno cuadrado. ¿Sí? Entonces, entonces tú le vas a decir, ¿qué le vas a decir al profesor? Profe,
la intensidad de una onda electromagnética viene dada por el vector Poynting, ¿sí? Esa intensidad la vamos a encontrar, o la magnitud de ese vector la vamos a encontrar al llevar la expresión que tuvimos al elevarla al cuadrado, es decir, la energía resultante la vamos a elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado la energía resultante, pues todo lo demás se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, sucede y acontece que el seno cuadrado, perdón, de WT más phi, de WT más phi, bien que le puse teta, más phi va a ser igual a 1/2. O sea, escucha lo siguiente, la explicación es que el seno cuadrado de WT más phi es igual a 1/2. ¿Por qué? Porque es el promedio de la función que involucra el tiempo, ¿sí? Mira que aquí está t de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que 1 más coseno de phi no tiene t por ningún lado. Entonces, como esta función involucra el tiempo, el cuadrado lo tomamos como el promedio. Y el promedio es 1/2. ¿Sí? Listo. Eso es lo que tiene que saber el profesor. Entonces, profe, ya sabemos que entonces eso vale a 1/2. ¿Qué pasa? Que me va a quedar que la intensidad, que ya vemos de dónde viene, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? A E sub 0 al cuadrado. A E sub 0 al cuadrado por 1 más el coseno de phi, ¿no? Búscalo otra vez. Siempre me confundo. El coseno de... Hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Estoy hablando solo, ¿no? Ok. ¿Qué me asusta cuando te va? Porque pienso que se te va el internet. Ok. Entonces... Dale, pues ciérralo. Lo que pasa es que si lo cierras sin avisarme, pienso que es que se te fue el internet. Entonces, 1 más coseno, entonces eso al cuadrado. Ah, bueno, entonces sería que... Vamos a poner, espérate aquí algo. Un por para yo poder elevar esto aquí sobre 2, ¿no? Entonces, veamos que E sub 0, bueno, E sub 0 E sub 0 al cuadrado sobre 2 es igual, ¿dónde está? A la intensidad máxima. Y bueno, y ahí, y que phi va a ser igual, ¿a quién? A 2pi
sobre lambda por la distancia por el seno de teta. Por el seno de teta. Con lo que tenemos, niña, el sí, vamos a ponerlo más pequeñito porque no nos deja, ya no nos deja ver mucho. Con lo que tenemos que la intensidad va a ser igual a I máxima va a ser igual a quién, a 1. No me di cuenta que te sale, no me di cuenta, estoy acá hablando solo. Bueno, entonces tenemos que 2pi vale esto. Listo. Y todo esto, como está elevado al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Y listo. Ahí tienes la expresión que tienes allá. Entonces aquí quedamos que el seno de esto es un medio. Entonces me quedaría e al cuadrado por un medio por 1 más el coseno de phi al cuadrado. Entonces me queda e al cuadrado sobre 2 por el coseno de esto. Entonces e al cuadrado, e sub 0 al cuadrado por 2 es la intensidad máxima. Y phi es 2pi sobre lambda por d, ya eso está demostrado. Si usted no me cree, vaya y búsquelo en el libro. Ya eso está demostrado. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazo donde está e sub 0, no sé qué, pongo I máxima. Y donde va phi, que es allá dentro del coseno, pongo 2pi sobre lambda de seno de teta. Y como todo eso está al cuadrado, pues entonces ahí está al cuadrado, profe. Listo. Ay, Señor Jesús. Qué cosita. Listo, pero ya lo demostramos, que fue lo importante, profe. Se lo demostré. Listo. Y entonces la segunda parte, que está más enredada, es que miramos que el número de rendijas es 3. Entonces, que el mínimo de intensidad es 0, teniendo en cuenta que el coseno de phi es menos un medio. Un máximo relativo oscila entre menos 1, donde I es igual a I máxima, y un máximo local sucede cuando el coseno de phi es igual a 1 positivo. ¿Sí? Entonces, de ahí que la intensidad es igual a 9 veces la intensidad inicial. Entonces, el radio de intensidad primaria versus el radio de intensidad secundaria es de 9. O sea, la relación. O sea, uno es 9 veces el otro. ¿Sí? Entonces, esa es la relación entre... Esa es la relación. Entonces, el segundo es más como de parlas. No es como de hacer nada ni nada, sino es de parlas. Ya. Entonces, te repito. Mirando que son 3 rendijas, la intensidad mínima es 0.
teniendo en cuenta o considerando que, en ese mínimo cero el coseno de phi es de menos un medio. Un máximo relativo. Un máximo relativo tiene como valor coseno de menos 1. O sea, cuando el coseno de phi vale menos 1. ¿Sí? Y cuando ese coseno tiene ese valor, la intensidad es igual a la intensidad máxima. Es decir, cuando coseno de phi vale menos 1, ahí está la intensidad máxima. ¿Sí? Entonces, un máximo local, es decir, otro máximo distinto de ese máximo que tiene la intensidad máxima. Ay, profe. Sucede cuando el coseno de phi vale 1. O sea, ya no menos 1, sino 1. Entonces, cuando miramos la diferencia de intensidad entre el coseno 1 y el coseno menos 1, obtenemos que la intensidad es igual a 9 veces la intensidad sub 0, o sea, la intensidad inicial. La intensidad es igual a 9 veces la intensidad inicial. Entonces, el radio de interferencia ¿cómo es que? ¿Cómo es que estamos hablando aquí? De intensidad de primario versus el secundario es de 9, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que uno es igual a 9 veces el otro. Listo, amiguita.